¿Qué es lo que no encaja? Lo que no encaja es que no hay un comportamiento coherente entre la fe que se dice y lo que se hace. ¿De acuerdo? Es muy fácil yo decirle a la gente, ay, tenemos que tener fe, el Señor es tu proveedor, el Señor es el que te da tu trabajo, el Señor es el que siempre te provee, ¿verdad que sí? Pero a la hora de que te ves amenazado tu trabajo, tu sustento, entonces ahí es que se sabe si realmente esa fe tiene un respaldo con los hechos. ¿De acuerdo? Porque claro, si nosotros tenemos miedo, eso es natural y humano. Pero acuérdense que el miedo no es obrando en fe que estamos. Porque el miedo es algo muy natural y no es cualquier cosa. De hecho, la palabra miedo no es lo mismo que el temor de Dios, sino miedo está muy relacionado con lo que tiene que ver la cobardía. Y la palabra es clara cuando nos dice, vosotros no habéis recibido espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, necesito el dominio propio para poder controlar ese espíritu que viene cuando hay un vacío de fe. ¿De acuerdo? Cuando nosotros se nos presenta, vamos a decir, cuando se nos presenta la oportunidad de probar esa fe entre lo que decimos, ver si es verdad en la acción, ¿verdad? Viene ese miedo, ese espíritu viene. Y lo que lo controla y lo que lo repele es el dominio propio. El dominio propio. ¿Por qué el dominio propio? Porque cada vez que a ti o a mí, el jefe o prontamente cuando en la iglesia te digan, ay, no puede, te viene ese temor. Pero hay gente que incluso hemos comprobado ahora, en estos años, que si saben que van a tener compañía en el infierno, no le importa. ¿Cómo así, hermana? Sí, porque hay gente que dice, pero fulano hizo tal cosa, pero Periseo hizo tal otra cosa. ¿Y qué? O sea, ¿y a usted qué? ¿Y a mí qué? Cada uno de nosotros tenemos que ver por nuestra salvación, por nuestra vida. No podemos estar mirando al vecino del lado, cómo se está comportando o qué hace esa persona o qué acción toma respecto a esto. No, porque es que es una persona muy santa y lo hizo. Yo no creo que esa persona el Señor no se lo vaya a llevar, ¿verdad? O guardar, vamos a decir, vamos a utilizar la palabra guardar, que creo que es la palabra más correcta para que no nos vayamos a confundir con nada de esto. Miren, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, es precisamente el capítulo de la discordia, se puede decir, porque, oiga como esto, es como si Pablo, entendamos que esto lo está escribiendo Pablo, esto no lo está escribiendo otro apóstol, esto es Pablo que lo está escribiendo. Y en un mismo capítulo, a una misma carta, en los primeros 2 versículos dice una cosa clara y en los siguientes versículos, según alguna gente, se contradice. Es como si dijera una cosa y después prefiriera cambiar de opinión. Pero eso no es así. En lugar de decir no sabemos y admitir no sabemos qué es lo que detiene ese espíritu de iniquidad hasta la fecha, vamos a poner qué es esto o qué es aquello, y esas son interpretaciones que son válidas, El problema viene cuando una interpretación, usted y yo la queremos volver doctrina. Tenemos que tener claro que doctrina es Jesús vuelve, sí o sí. Jesús vuelve, bendito sea el Señor. Jesús vuelve, eso es doctrina. El Señor va a guardar a su iglesia amada de Filadelfia, eso es doctrina. Pero el momento en el que lo va a hacer, eso es interpretación. No es lo mismo. Nosotros no podemos hacer de una interpretación una doctrina, y eso es lo que ha ocurrido ahora.
Y cuando usted lee este capítulo, es hermoso porque usted se da cuenta que Pablo estaba enfadado con la gente que estaba diciendo en ese momento que el Señor venía ya. Miren, cuando ustedes puedan, busquen en el móvil, ustedes lo buscan y ustedes ponen Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 2 al 4. Y ustedes ponen versiones. Así ustedes ponen versiones. ¿Por qué? Porque cuando usted ponga versiones, le va a salir no solamente lo que dice la Reina Valera, sino le va a salir lo que dice la TLA, la NBI, la Biblia de las Américas, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera usted va a ver diferentes lenguajes que le van a aclarar mejor el panorama y va a entender bien qué es lo que a nosotros se nos ha ocultado por tanto tiempo, porque estos versículos no se predican en la iglesia. Porque saben que el que lo lee de una vez dice, pero ¿y entonces? ¿Pero qué pasó aquí? Porque aquí dice que el Señor no va a venir hasta que no se manifieste el hombre de pecado. Entonces lo que se hizo en esta última, oiga bien, esto es reciente porque eso no hace mucho de eso. Eso tiene alrededor como mucho 10 años, pero eso no tiene más de 10 años, el hecho de que hayan separado el arrebatamiento de la venida de Cristo. El arrebatamiento lo separaron de la venida de Cristo cuando todo el tiempo los apóstoles hablaban era de la venida de Cristo. Solamente Pablo revela ese misterio, que justamente es un misterio de que la iglesia de aquí no se iba a ir por otro medio que no fuera arrebatados. Bendito sea el Señor. Aclarando y recordándonos lo que dijo el Señor, nuestro Señor Jesús, en Mateo 24, cuando dice que sus escogidos serán tomados de los 4 extremos de la tierra. Y cuando nos habla en la parábola de los ángeles y la red, cuando dice que ellos iban a seleccionar, ¿verdad? Iban a hacer una selección. Bendito sea el Señor, porque los ángeles, si usted no lo sabía, son los que van a hacer ese trabajo. De hecho, son los que van a separar la cizaña del trigo. En la recta final, justamente que dice al final, no dice antes, no, al final. El Señor ahora está haciendo como si fuera una separación simbólica, vamos a decir, como si fuera, yo diría, como permitiendo que cada uno se identifique de qué bando está. Y luego en su momento, ya cada ángel va a saber quién está en la lista y quién no. Amén. Pero vamos a leer esto, vamos a leerlo porque es hermoso y yo me sorprendí porque yo dije, wow, yo me quedé sorprendida. Aleluya, bendito sea el Señor. Esta es la versión RBC. Escuche bien. Dice así, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos. Ahora yo pregunto, si nuestra reunión con Él fuera primero que la venida de Cristo, ¿por qué razón Pablo dice último la reunión con Él? Porque no era más fácil decir, hermano, les rogamos con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. No hubiera dicho a la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino a nuestra reunión con Cristo y a su venida. Así lo hubiera dicho, pero no, lo dice. Además es que lo dice clarísimo, como para que no quede ningún lugar a duda. Vaya usted subrayándolo en la versión que tenga ahí y dése cuenta de las diferencias. Oiga lo que dice el versículo 2. Que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. O sea, Pablo está reprendiendo al que estaba diciendo que la venida del Señor estaba cerca. ¿Por qué lo estaba reprendiendo? Porque según lo que hemos aprendido, la venida del Señor está más lejos, porque en realidad nosotros no nos vamos de aquí con la venida del Señor, sino con el arrebatamiento primero, ¿verdad que sí? Eso es lo que hemos aprendido todo el rato, que nos van repitiendo, pero cuando usted analiza
este capítulo es que no le deja ningún lugar a duda. Y vamos a mirar más versículos y nos sigue diciendo, de ninguna manera se dejen engañar, ¿verdad? Y dice, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición. Esta versión es muy parecida a la Reina Valera. Pero vamos a mirar ahora esta versión NBLA, NB-LA. Y dice así, en el nombre de Jesús. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, eso está igual, que no sean sacudidos fácilmente en su modo de pensar, ni se alarmen, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuéramos nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado. Nosotros tenemos Reina Valera, se manifiesta, ¿verdad? Entonces aquí dice, y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿dónde llega la confusión? Oiga bien, ¿dónde llega la confusión de mucha gente aquí? En el versículo 7 del mismo capítulo. Vamos a seguir leyendo. El versículo 7 del mismo capítulo. Es que esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Porque uno dice, pero ¿cómo es posible que hayamos estado confundidos tanto tiempo? Y le voy a decir por qué es posible. Porque nosotros comíamos como los pichones masticados. Siempre comíamos como lo que el otro masticaba y estábamos siempre con la boca abierta como un pichón en un nido, esperando que nos fueran embutiendo la cosa que el otro masticaba. Eso ahora es raro el hermano que no tenga su Biblia y que lea su Biblia. Entonces por eso es que ahora todos los hermanos nos cuestionamos ciertas cosas y nos hacemos preguntas y decimos, vean que eso no cuadra. Esto no cuadra, esto no encaja. Esta pieza en este rompecabezas no entra ni con un tape. No entra. Pero antes no. Antes sí entraba porque nosotros estábamos así, era comiendo. Y es hermoso como el Señor nos ha despertado y nos ha dado ese anhelo de su palabra. Yo no sé usted, pero yo cada vez que estudio la palabra es como que me encanta más. Es como... wow, como no me canso y además de eso, por más que lo leo, como que cada vez que lo leo, veo algo diferente y lo veo más claro todavía. Entonces, es hermoso. Versículo 7, estamos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Acuérdense que no nos hemos movido de ahí. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Dice así, porque el misterio de la iniquidad, este es el versículo que hace que se dañe el panorama, vamos a decir, porque la gente se confunde. Escuche bien. Porque el misterio de la iniquidad ya está en acción. Solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces esta nos dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Aquí hay dos cosas que normalmente nos venían diciendo que detienen. O sea, ¿quién es ese o esa cosa o ese personaje que detienen la aparición del anticristo? Y toda la vida nos venían diciendo, unos nos decían que era el Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver ahora, ¿por qué no puede ser el Espíritu Santo? Y la otra versión que se decía era la iglesia. La iglesia. Pero no nos olvidemos que la iglesia no se representa simbólicamente en lo que es la Biblia como un hombre, o sea, no se manifiesta como masculino. Y ahí nos dice, solo que aquel que por ahora lo detiene,
O sea, aquel no puede ser femenino. Entonces, pero sí puede ser el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver por qué no puede ser el Espíritu Santo o por qué sí. Acuérdense que desde un principio les he dicho, nosotros no estamos en realidad debatiendo, lo que estamos haciendo es diciendo a cada uno de los que estamos escuchando y todos nosotros que vamos estudiando, no puedes ir leyendo en piloto automático la Biblia, sino que tienes que hacerte preguntas. Padre, ¿y esto? Señor, ¿y esto? Mi amado, ¿qué es esto? A su Padre, con confianza, Señor, ¿y esto aquí? Pero ¿y esto aquí? ¿Y entonces quién es este? Y el Señor en su momento se lo va a revelar, amén. Usted no puede ir leyendo así, como si fuera un rosario. No. La palabra usted tiene que detenerse y hacerse preguntas. Y no solamente hacerse preguntas, sino que si algo no le encaja, no lo digiera. Porque si digiere algo que está en mal estado, eso va a dar como fruto confusión y una indigestión espiritual. Y por eso hay mucha gente que, ay, no, espérate, es que estoy escuchando algo nuevo. Precisamente, hermano, los fariseos no aceptaron a los discípulos de Jesús porque estaban predicando una doctrina nueva. Pero dice la palabra, y ahora lo vamos a ver, que los misterios de Dios se van revelando como Él quiere y donde Él quiere. Dios es inmutable y su doctrina también, pero las interpretaciones proféticas no lo son. ¿Por qué? Porque en su momento el Señor deja que usted suponga lo que usted quiera, pero cuando Él quiere revelar la realidad, porque es el tiempo en que tenemos que conocer la verdad, entonces Él empieza a levantar gente que te empieza a mover el piso. Oye, muévete porque eso no es así. Entonces empiezas tú a darle mente a esto. Y nos sigue diciendo, escuche bien, no lo hará hasta que Él mismo sea quitado de en medio. Y la pregunta es, ¿usted cree que la Biblia o que Pablo se iba a dirigir al Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo iba a ser quitado de en medio? Cuando el Espíritu Santo es Dios mismo. Porque hay un paganismo tan grande en nuestra mentalidad que pensamos que el Espíritu Santo a lo mejor, bueno, como los testigos de Jehová, ¿no? Que piensan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Señores, el Espíritu Santo es una manifestación de Dios. Es una manifestación de Dios. Y Dios es Espíritu. Y se llama Espíritu Santo porque Él es santo. Bendito sea el Señor, pero no crea usted que es una cosa. Hay gente que cuando el Señor, yo le decía hoy a una hermana esto, cuando el Señor dice, os enviaré un consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? No captan que en ese mismo orden, Él le dice, no os dejaré huérfanos. Un maestro no te deja huérfano. El que te deja huérfano es tu Padre. Pero es que te enviará un consolador, pero después te dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, cuando en su mentalidad usted empieza a dividir y hacerse 3 dioses diferentes, entonces cae en este error garrafal de creer que el Espíritu Santo es una cosa que puede ser quitada de en medio. No, eso no es así. Al menos es como yo. Por eso les digo, eso es solamente para pensarlo y verlo. La otra cosa es, y esto lo estaba hablando la hermana Marisol hoy, la otra cosa muy fácil. Si cuando la iglesia no esté aquí, va a haber gente que se va a salvar, que va a estar dispuesta a dar su vida por Cristo, a que corten su cabeza. Mi pregunta es, que es la misma pregunta que ella se formulaba, pero como yo no la recuerdo exactamente cómo es, le voy a agregar algunas cosas que también tengo yo algunas dudas respecto a esto. Y es
persona, estando ahora en la gracia, con el Espíritu Santo aquí, ¿verdad? Suponiendo que se vaya. Vamos a suponer, estoy poniéndome en esa doctrina que nos han dicho siempre, ¿verdad? ¿Cómo es posible que una persona va a estar dispuesta a entregar su vida y a dar su cabeza cuando en ese momento el enemigo le va a estar dando todo al que se postre a adorar su imagen? Porque eso fue lo que él le ofreció a Jesús cuando lo tentaba. Todos los reinos de la tierra te daré si postrado me adorare. Entonces la pregunta aquí es, ¿un inconverso o un cristiano tibio ahora con la gracia, con el Espíritu Santo aquí, después teniendo muchísimas comodidades más todavía, más, tendrá la voluntad de decir no, tú eres la bestia del anticristo, yo mejor voy a dar mi cabeza? Eso no se entiende. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Si el Espíritu Santo no está en la tierra, ¿cómo se va a convencer a alguien de que su salvación es justamente entregar su vida? Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 16. Acuérdense, lo que estamos haciendo es haciéndonos algunas preguntas de cosas que no encajan, porque lo que nos están diciendo es que nosotros no vamos a estar aquí, que la iglesia no va a estar aquí cuando el inicuo se manifieste. Cuando ahí nos dice muy claro que hasta que él no se revele, que hasta que no se manifieste la apostasía, el Señor no va a venir. Pero recordemos que lo que hicieron fue separar la venida de Cristo del arrebatamiento para poder justificar que eso ocurra, porque bíblicamente es imposible. Bíblicamente choca totalmente, es imposible. Entonces vaya conmigo a Apocalipsis, capítulo 16, versículos. Usted léaselo luego entero, ese capítulo 16. Oiga bien. Es tremendo, tremendo. Dice así. El sexto ángel, estoy en el versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, escuchen bien, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Ay, ahí viene lo lindo. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y sean avergonzados y vean su vergüenza. Oiga bien, espérate, vamos a leerlo bien esto, vamos a leerlo, qué bonito, escuche esto. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. Y dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ay, Señor Jesús. Qué hermoso, hermano. Miren, vamos a seguir leyendo. Ay, Dios mío. Vamos a seguir leyendo porque esto está demasiado hermoso. Aquí la pregunta del $1.000.000 es, ¿qué hace el Señor Jesús diciendo? Oiga bien. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su vestidura. Es decir, ¿cuántas veces que va a venir? ¿Cuántas veces? Porque la única manera que dice, voy a llegar como ladrón en la noche, es cuando viene a por nosotros, ¿a que sí? Mi pregunta aquí es, ¿cómo es que Él nos está mandando a velar
y a ser encontrados vestidos y no desnudos. Y póngale una marquita ahí, porque vamos a seguir leyendo ahí, pero vamos a ver dónde, es hermoso, vamos a ver dónde Pablo nos habla de lo mismo, exactamente lo mismo. Vaya conmigo a segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5. Vamos a estar leyendo un poquito. Escuche bien. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, está hablando ¿de qué está hablando aquí? Del cuerpo. Este tabernáculo, ¿qué es? El cuerpo. Tabernáculo, sinónimo de templo, ¿verdad? Sabemos nosotros que si oiga bien, sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Aquí viene lo bueno, escuche esto. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Aleluya. O sea, que aquí Pablo le está hablando a la iglesia de esa vestidura que nosotros necesitamos tener para la venida del Señor. Y el Señor en Apocalipsis 16:15 nos está diciendo lo mismo. Mantente velando para que te encuentre yo vestido y no desnudo. Apocalipsis 16. Seguimos. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Gloria a Dios, para que lo mortal sea revestido con la vida, porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción. Vaya conmigo ahí mismo a Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 50, dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Subraye ahí. Otra cosa que no les cuadraba era cómo es posible que el Señor viniera a la séptima trompeta. Uy, cuánta cosa mala iban a pasar entre la primera y la última trompeta. No, pues vamos a poner que la última trompeta en realidad es simbólica y que en realidad solamente la van a escuchar lo que van a ser arrebatados y más nada. Pero eso no lo dice en ningún sitio. Bendito sea el Señor. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea que ellos también serán revestidos y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4, que va en concordancia con este versículo que acabamos de leer, y también es parte,
son los únicos dos versículos, hermanos, que se usan. No, vamos a ver el versículo que te habla del arrebatamiento. Dice así en el nombre de Jesús, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son esos otros? Los que mueren sin Cristo. Seguimos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos, oiga bien, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la vez. Ay, Dios mío. Ay, Señor Jesús. Mire, vamos a leer esto despacito, porque esto hay que leerlo despacito, porque esto como, escuche, es que esto está demasiado claro. Yo le estoy diciendo que esto fue un espíritu de error que se metió. ¿En qué momento se metió? No hace tanto. Que ya le digo a usted, la iglesia primitiva no tenía esa doctrina de que se iba de que en cualquier momento y de que si se hablaba de anticristo, ellos no iban a estar aquí. Eso es nuevo totalmente. Escuche esto. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta la venida del Señor. Y te dicen ellos que no, que tú no vas a estar aquí para la venida del Señor, sino que va a haber un arrebatamiento y que el Señor viene después. Que habrá un arrebatamiento y que el Señor viene después. Pues eso no lo dice en ningún sitio. Mírenlo ahí, del mismo versículo que usan ellos, es el que están usando. ¿Y está hablando de qué? De la venida del Señor. Aleluya, bendito sea su nombre. No precederemos a los que durmieron. ¿Qué quiere decir? No crean ustedes que se van antes que los muertos en Cristo. Porque ellos son la primicia, porque ellos durmieron en esperanza. Y esa fue la promesa. Bendito sea el Señor. Aleluya, qué hermoso es el Señor. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Escuche esto. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. No es una excursión, no es una excursión para el río, para la playa. ¿Cuántos se van con Cristo? Móntese aquí en la guagua, 450 de viaje y 50 pesos para la agüita que se va a beber allá, el agua de coco que se va a beber en la playa. No, esto no es así. Bendito sea el Señor. Los que hayamos quedado, ¿por qué? Porque estamos ahora en la recta final. ¿Quién se va a salvar? El que persevere hasta el fin. Ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Bendito sea el Señor. Estamos en la recta final. Ahora hay unas cuantas reglas en el panorama que entran en vigor. Y es eso, el que persevere hasta el fin. Con todas estas pruebas que estamos teniendo, con todas estas pruebas que van a venir, el que persevere, el que no claudique, el que no mire atrás como la mujer de Lot. Dios nos libre, nos guarde y nos cubra el Señor. Bendito sea el nombre del Señor Dios Todopoderoso. El que no empiece a mirar al mundo. Ay, hermanos, yo me acuerdo ahora de un hermano que me estaba contando que su padre, que es pastor, dijo que si se quedaba aquí, o sea, que si era verdad lo que él estaba diciendo, de que íbamos a estar aquí cuando apareciera el anticristo, él prefería volver al mundo. Porque entonces, ¿cuál fue el sacrificio que Cristo hizo? ¿Por qué lo hizo? Oiga, ¿qué nivel de un pastor? Otra hermana me dice, hermana, tú no sabes. Digo, ¿qué pasó? Ahora mismo acaba de decir un pastor en la radio en Puerto Plata, allá en República Dominicana, por una emisora muy famosa que todo el mundo sabe cuál es, allá en Puerto Plata, evangélica, y dijo, oiga lo que dijo ese personaje, ese elemento, porque no sé ni cómo decirle.
Dice, si apareciera ahora un microchip o 5, 6 o 7, yo me lo pongo porque yo no voy a estar aquí cuando eso acontezca. Ay, señores, mire, esto da ganas de reír para no llorar, porque si no uno se pone a llorar, mire, y no para. Y no para, realmente que no. Bendito sea el Señor. Oiga, qué nivel. ¡Qué nivel! O sea, el Señor tiene que hacer lo que ellos le diga, porque ellos se lo imaginaron así, porque están muertos de miedo, y el miedo es lo que hace que se inventen todos estos cuentos chinos. El miedo lo que ha hecho que te digan a ti que como no vas a estar aquí, tienes que hacer esto, porque tú no vas a estar aquí, que siga adelante, que lo que hay es una plataforma, que lo que hay es un ensayo, pero aquí no nos habla de nada de eso. Ciertamente puede ser unos pasos que esté dando el enemigo, ¿verdad? Unos pasos que esté dando el enemigo en cuestión de lo que es su gobierno a través de sus agentes. Ciertamente puede ser así. Pero esto está ligado a la marca como el cordón umbilical a un bebé recién nacido. Acta de nacimiento, eso lo explicaba yo en el grupo esta mañana. Acta de nacimiento. Naciste para darte una identidad de ciudadano. Sin acta de nacimiento no te la dan. Pero es que si tú quisieras un pasaporte o una licencia de conducir, nadie te la va a dar si tú no tienes una cédula. Pero es que la cédula te la dieron fue por el acta de nacimiento. ¿Se entiende? Entonces, nos habla la palabra, y eso lo hemos estudiado muchísimo en el canal, de que la Biblia nos habla en Apocalipsis 13, 17 y 18, nos habla de una O que nunca nos leyeron. Nos habla de una O que nunca nos leyeron. Marca o nombre o número. Bendito sea el Señor. Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Los que vencieron a la bestia y a su imagen y a su marca y su nombre y su número. Si son cosas diferentes, ¿para qué tiene que decir todo esto? Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Todo el tiempo nos venían diciendo de una famosa marca. Todo el tiempo nos hablaron de una famosa marca y nunca leyeron la O. Jamás. Cuando nos dice la palabra muy claro que el número vendría por vía del hombre. Es como queriéndonos decir, Juan, no se rompan la cabeza. Esto viene por vía humana. Es número de hombre. Es número de hombre. El hombre desobedeciendo a Dios en todo. La maldad multiplicada de una forma exagerada, hasta el punto de que Dios se arrepienta de habernos creado. Y ahí vuelve el ciclo de Génesis 6, capítulo 6, cuando el Señor decide erradicar toda criatura viviente. Bendito sea el Señor. O sea, ese es el nivel. No importa, como yo no voy a estar aquí. Esa fue una promesa que me hizo el Señor, pero ¿dónde está esa promesa? Porque ¿dónde está esa promesa? El Señor sí nos ha dicho que va a guardarnos. ¿Y sabe a quién va a guardar? A la iglesia de Filadelfia. Aleluya, la iglesia de Filadelfia. Por cuanto tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ese versículo lo han tomado para hacer la excursión para la playa con la iglesia. ¿Cuántos se van con el Señor? ¡Amén! Y ahí, todito, un montón de lascivia, un montón de lujuria, un montón de chisme, un montón de cosas raras. Y todo el mundo apuntándose para el paseo para la playa. Para el paseo para la playa usted va. Pero ser guardado solamente la iglesia de Filadelfia, la irreprensible espíritu, alma y cuerpo. Aleluya. Y el hecho de que haya sido guardada no te dice ahí que fue guardada en el cielo. Oiga bien, porque
eso también es una interpretación. Es decir, que ese momento, ese arrebatamiento es una interpretación. Usted lo sabía porque ahí no te está diciendo que fue guardado en el cielo. Daniel fue guardado de tener que postrarse delante de la estatua cuando estaba el rey Nabucodonosor eligiendo, vamos a decir, pidiendo que se adorara a su estatua, a su imagen. Y sin embargo los otros tuvieron que pasar por eso. ¿Y Daniel dónde estaba? Guardado. Bendito sea el Señor. Pero vamos a volver a Apocalipsis. Vamos a volver a Apocalipsis cuando veamos lo de la mujer. Aleluya, bendito sea el Señor. Un momentico. Apocalipsis capítulo 12, versículo 14. Un momentito, aquí vamos. Dice así, escuche bien. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Esta mujer está siendo también guardada porque ella fue levantada por esa alas de esa águila que nos está diciendo ahí, que por supuesto es un simbolismo, y nos está diciendo que está siendo sustentada en el desierto. ¿Qué significa eso? Está siendo guardada, pero ella está en la tierra. Ella no dice en ningún momento que se la llevaron para ningún otro lado. Entonces, a lo que voy, ¿qué es? Yo no quiero que usted deje de creer que se va mañana. No. Yo lo que quiero es que usted empiece a hacerse preguntas y cuestionarse si lo que a usted le han venido enseñando hasta ahora, por no querer leer la palabra por usted mismo, por esa vagancia que teníamos espiritual, todos. Si es verdad que realmente eso se ha hecho así, porque realmente es así, o es que no lo han acomodado porque ellos estaban muertos de miedo. Porque en la mayoría de las iglesias, y usted lo sabe, en la mayoría de las iglesias no se habla de Apocalipsis. En la mayoría de las iglesias, Apocalipsis es un libro vetado, un libro que si podemos leer cualquier cosa, menos Apocalipsis, es así. Y es así. Entonces, ¿por qué? Porque están muertos de miedo. Y lo que te saltan es que te dicen que no, porque los niños espirituales se asustan. Pero el encargado de darle el alimento al niño espiritual para que crezca y deje de ser niño eternamente, es el que predica. ¿O qué? ¿O vamos a estar toda la vida siendo niños espirituales, niños en Cristo, con miedo a todo? No. Hermanos, el Dios de la Biblia, bendito sea el Señor, no es el mismo Dios que la mayoría de las iglesias predican. Ellos se han hecho un ídolo a su imagen y semejanza, a lo que a ellos les hubiera gustado que fuera Dios. Y esto es triste, amados hermanos. Miren, este tema es largo, yo sé que es largo y es muy probable, no sé, si a lo mejor lo partamos en 2 para ir desglosando mejor, por si alguno quiere decir algo más. Pero yo quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Y escuche el nivel de Juan, escuche esto es hermoso. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, cuando por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, pero Dios mío, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, él ahí, Dios mío, estaba, o sea, copartícipe en la tribulación de los hermanos al quien le está escribiendo, en el reino de la paciencia de Jesucristo, la misma paciencia que dice él, por cuanto tú has guardado mi paciencia, ¿se acuerda? Bendito sea el Señor. Y luego dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis capítulo 14,
Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Y nos lo dice después de qué? Después del mensaje del tercer ángel, que el tercer ángel nos dice: el que adore a la bestia, a su imagen, y se ponga su marca, que acuérdese bien, que lo hemos explicado muy bien, que lo que es la marca es lo que comprende el número y el nombre. El número con el nombre se convierte en la marca visible, porque el número de por sí ya es una marca. ¿Se entiende? Ya es una marca. Entonces, no hay marca para quien no tenga el número. Es imposible. Exactamente igual que no hay cédula, o como le digan en su país, DNI. En algunos países se le dice DNI. No hay DNI, no hay cédula, no hay identificación ciudadana si no hay un acta de nacimiento. Entonces, no hay marca si no has recibido el número. ¿Se puede entender? Entonces, escuche esto. Después de todo esto que se habla aquí, nos habla Juan: aquí está la paciencia. Es decir, la paciencia de la que estaba hablando el Señor, que tú guardaste, mírala aquí. Mírala aquí, aquí está la paciencia de los santos. Bendito sea el Señor. Es que esto está clarísimo. Pero es que antes de irnos de ahí, vamos a leer el versículo 10. Vamos a leer el versículo 10, porque tampoco quiero que se me confundan con la ira de Dios. Nosotros no estamos para ira. Nosotros estamos para salvación. La ira de Dios, que es el proceso final, en donde habrá cielo nuevo y tierra nueva, y no hay salvación para nadie. Poca palabra y resumiendo rápido, ¿verdad? ¿Y cuál es la séptima trompeta? La última trompeta. Bendito sea el Señor, qué hermoso es el Señor. Usted ve que, como Dios mío, es que el Señor es bueno y para siempre su misericordia. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Oiga esto. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hermoso. A la voz del séptimo ángel se consumará el misterio de Dios. Y en Colosenses, vaya conmigo a Colosenses para que usted vea que no es verdad que nosotros ahora sabemos todo, sino que hay partes. Bendito sea el Señor. Hay partes. A ver, ¿dónde fue que la apunté esa cita? A ver. Colosenses 1, 26. Escuche esto del misterio de Dios. Dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Vamos a leerlo desde el 25. De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Por esa razón fue, bendito sea el Señor, que los fariseos golpeaban, apedreaban, mataban, encarcelaban a los discípulos, porque no entendían la revelación del misterio de Dios totalmente nuevo en ese momento. Si hubieran sido un poquito más humildes y se hubieran sentado con Esteban, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, con el rostro como un ángel, dice la palabra, en lugar de mirarle y crujir los dientes, creyendo que ellos tenían la verdad absoluta, hubieran utilizado la humildad y hubieran dicho: ¿qué tú me quieres decir? A ver, ¿qué fue lo que tuviste aquí? Estuviéramos hablando de otra historia. Bendito sea el Señor. Lo mismo el sumo sacerdote, el concilio. No se le olvide, el concilio fueron los perseguidores de la iglesia primitiva por ser en ese momento poseedores
de un conocimiento, de un misterio que ellos no pidieron conocer, sino que a Dios le plació, bendito sea el Señor, revelárselo a esos pequeñitos. Apocalipsis, ya para terminar, Apocalipsis capítulo 10, versículo 4 dice: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sellas las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Qué significa? Que todavía hay 7 cosas que nosotros no sabemos porque no fueron escritas. Bendito sea el Señor. ¿Cómo las sabremos? En su momento, cuando el Señor quiera y quiera revelarlo. Bendito sea el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta aquí quedó esta primera parte de este tema. Bendito sea el Señor. Tú has visto que es bastante largo, pero también muy entretenido. Gloria al Señor Jesús. Así es que no te pierdas la segunda parte. Y recuerda que cuando tú creas que eres el último, que no has doblado tus rodillas ante Baal, habemos 7,000 más que el Señor se ha reservado para sí. Dios te bendiga, Dios te guarde y que el Señor Jesús sea escudo alrededor de ti y de tu familia. Hasta la próxima.